Con el propósito de garantizar el aprovechamiento de este curso, se recomienda haber completado los cursos anteriores de moldeo universal. EMU 1, Introducción. EMU 2, Fundamentos. EMU 3, Moldeo con gráficas. EMU 4, Morfología de materiales. EMU 5, La prensa. EMU 6, Unidad de inyección. EMU 7, Enfriamiento. EMU 8, Reología. Y EMU 9, Velocidad de inyección. Recuerde que su objetivo debe ser identificar las necesidades de su proceso y atender esas necesidades con soluciones bien pensadas. Moldeo universal es una disciplina que promueve una estructura de eventos organizados. Una vez más, recuerde que antes de hacer un laboratorio de moldeo universal, debe efectuar el moldeo desde el escritorio. Todo equipo auxiliar debe estar propiamente instalado y operando. Las temperaturas ya se alcanzaron, tales como temperatura del agua, perfil de temperatura del barril de inyección y su correspondiente temperatura del fundido, zonas de calor si el molde es con colada caliente, etc. Los ajustes del barril han sido programados como posición de plastificación y transferencia, descompresión, velocidad de plastificación, etc. La punta de la boquilla nozzle tip adecuada fue instalada. La fuerza de cierre requerida fue ajustada. La apertura de las platinas, sus movimientos, velocidades y la protección del molde fueron cuidadosamente y precisamente ajustados. El tiempo de enfriamiento extendido fue programado. Recuerde que este se ajusta más grande de lo requerido para evitar que entorpezca la determinación de otros parámetros que se ajustan anteriormente. Este será optimizado al final. La velocidad de inyección ideal ha sido determinada, ajustada y se está llenando sobre un 95% del llenado requerido por el molde. La presión límite de inyección ha sido determinada y ajustada. La etapa de empaque continúa apagada. Importante, solamente personal cualificado que entiende la funcionalidad del equipo y se ha leído los manuales operacionales de los equipos debe operar y o hacer ajustes a los mismos. Moldes con múltiples cavidades aumenta la productividad en la fabricación de partes plásticas. Ahora, su fabricación, al igual que la operación, se complica. El paso del fundido requiere ser más balanceado y su enfriamiento es más elaborado. Imagine un molde de múltiples cavidades, con tiempos de llenado distintos por cavidad, o unas cavidades que se llenan antes que otras. Esta situación rompe el objetivo de mantener flujo y viscosidad constante por cavidad. Es como aceptar el moldeo de piezas distintas por cavidad. En este curso se hablará de efecto del tiempo de inyección en el balance del llenado, balanceo del llenado, desbalance termal, desbalance en moldes con coladas frías, efecto del tiempo de inyección en el balance del llenado. En el curso Determinación de la velocidad de inyección se mencionó el efecto del tiempo de inyección en el llenado. ¿Se acuerdan? En la etapa de inyección, el volumen de fundido de las piezas aumenta con el aumento en velocidad de inyección. De igual manera, se verá afectado el balance del llenado. Para que tenga una idea, efectúa el siguiente ejercicio. El llenado rápido corresponde a una de las ilustraciones de llenado incompleto. La otra ilustración corresponde al llenado lento. Indique la probabilidad correspondiente arrastrando la palabra lento y rápido a su apropiado espacio de llenado incompleto. Luego oprima continuar. Veamos por qué. Consideremos el llenado lento. Durante el inicio del llenado, el flujo se divide en ambos lados del bebedero, sprue. El flujo preferirá siempre el paso de menor restricción. Por esto elegirá continuar en línea recta y no virar en las intersecciones donde se ramifica la colada. Ahora, una vez llega al final del ramal y el flujo se ve obligado a virar, preferirá llenar la ramificación anterior, ya que la presión del fundido en la intersección anterior será mayor. Ahora,
Una vez llegue el fundido a los bebederos gates interiores, se encontrará con la restricción de los pequeños orificios. Entonces, el flujo preferirá continuar llenando al final del bebedero, ya que la dificultad será menor, hasta que se encuentra con la misma dificultad la restricción de los pequeños bebederos del exterior. Ahora, existe el contraste de que el fundido en estos bebederos exteriores está aún caliente y con menor viscosidad que los bebederos interiores, ya que lleva sentado en el metal frío por mayor tiempo. Consecuentemente, llenará las cavidades exteriores primero. Durante la inyección, el fundido en contacto con el metal frío es el primero en endurecerse, y el grueso de esta capa endurecida dependerá del tiempo que esté en contacto con el metal frío. Cuando la inyección es lenta, la capa endurecida es más gruesa y, por consecuencia, el paso al flujo es más estrecho. Mentalmente efectúe el mismo ejercicio, pero esta vez hágalo asumiendo que el llenado es rápido. Inicialmente el llenado de la colada será igual. La diferencia está en que el tiempo que espera el fundido sentado en esos primeros bebederos será menor. Consecuentemente, su viscosidad continuará estando baja y el fundido preferirá llenar las cavidades interiores, ya que la presión requerida será menor. El tiempo de inyección tiene mucho que ver con el balance de flujos, y es por esto que se debe haber determinado y ajustado la velocidad de inyección antes de hacer un estudio de balance de flujos. Balanceo del llenado. En esta sección se presentará el procedimiento de verificar el balance del flujo. 1. Ajuste la unidad de inyección a que produzca piezas incompletas. Asegúrese de que el empaque continúa apagado. ¿Por qué efectuar este experimento con llenados incompletos? Es una simple manera de evaluar el llenado individual de cada cavidad. Si más de una cavidad completa el llenado de inyección, imposibilitará la determinación de dificultad de llenado entre esas cavidades. ¿Qué tan incompleto debe ser el llenado? Trate un 80% del llenado. Luego verifique que cada cavidad esté incompleta. De no ser así, reduzca aún más el volumen de plastificación y verifique nuevamente. 2. En el caso de piezas adjuntas a la colada, sepárelas. 3. Pese las piezas por separado e identifíquelas con W sub I, donde I es igual de 1 al número de cavidades. Sume todos los pesos W sub I y llámele W sub T. 4. Determine la desviación del volumen, VD sub I, por cada cavidad, donde la desviación del volumen es igual a W sub I dividido entre el promedio de todos los pesos menos 1 multiplicado por 100, donde I es igual a 1 al número de cavidades. Si el porcentaje determinado es 0, el flujo es ideal. Si es positivo, el flujo está por encima de lo ideal. Si es negativo, está por debajo de lo ideal. Por lo regular se busca mantener este porcentaje dentro de más o menos 10%. Verifique con su empresa cuál sería el porcentaje de desviación permitido. Ejemplo. Esta data muestra una desviación negativa en las cavidades 1, 4, 5 y 8, indicando que son las últimas en llenarse, y una desviación positiva para las cavidades 2, 3, 6 y 7, indicando que son las primeras que se llenan. Es recomendable construir una gráfica de columnas con los resultados. Observe la gráfica. Desbalance termal. Es bueno tener y conocer los diagramas de flujo de agua de enfriamiento del molde. Cavidades más frías tienden a endurecer el plástico más rápido y por consecuencia hacen que el fundido sea más viscoso. Algunas compañías utilizan sistemas infrarrojos para determinar la distribución térmica del molde. En cursos anteriores se mencionó que la temperatura del metal, del plástico y del agua por lo regular son distintas. Aunque la temperatura del agua y la temperatura del metal no son las mismas, están relacionadas. En el caso de coladas calientes, hot runners, se puede compensar el flujo por zona, cambiando la temperatura en las puntas calientes, hot drops, del sistema de coladas. Por ejemplo,
En el caso donde la desviación del volumen es negativa, la temperatura de esa punta caliente debe ser aumentada. Cuidado, evite sobrecalentar el plástico en las puntas. En el caso opuesto, donde el valor de VD sub I es positivo, la temperatura de la punta caliente debe ser bajada. Cuidado, evite solidificar plástico en las puntas. ¿Por qué debo evitar solidificar plásticos en las puntas calientes? Hot drops. Muy buena pregunta, porque si la temperatura es muy baja terminará congelando ese bebedero caliente y se tapará. Es importante entender que una vez que cambie el flujo de una zona, las demás zonas se verán afectadas. Por esto, es recomendado hacer un cambio a la vez e inyectar nuevas partes. ¿Funciona este procedimiento con sistemas de coladas calientes con válvulas en los bebederos? Valve gates, en inglés. Claro que sí. Solo asegúrese de que las válvulas se mantengan abiertas durante la etapa de inyección. Cuando el desbalance es tal que no se puede corregir térmicamente, la corrección es de la herramental. Desbalance en moldes con coladas frías. En el caso de coladas frías, la corrección no es tan simple, ya que controlar el flujo de agua y sus temperaturas podría ser un problema de diseño de molde. Por ejemplo, cavidades con el valor de VD sub I positivo podrían estar recibiendo menos enfriamiento. Posiblemente hay una obstrucción en los conductos de agua. Cavidades con el valor VD sub I negativo podrían estar recibiendo mayor remoción de calor. Podría ser que los conductos de agua estén mal conectados. Coladas que distribuyen el fundido a las cavidades con VD sub I negativo podrían ser agrandadas para facilitar el paso a estas cavidades. Importante, esta práctica debe ser únicamente desempeñada por técnicos herramentistas experimentados y conocedores de las técnicas. Repasemos.